En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema familiar. Vamos a hablar acerca de los padres, por qué debemos honrar a los padres. Y en este tiempo vemos una crisis de valores, principios en muchos hijos. Y es precisamente por eso que vamos a hablar de este tema. Huáscar, el concepto de honrar, ¿qué es honrar para ti? ¿Qué has investigado? ¿Qué puedes decir sobre honrar a los padres? El término. Sí, Carlitos, esta palabra honrar podemos encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo como en el hebreo y en el Nuevo en el griego, ¿no? Tienen un significado un poquito distinto, o sea, porque en el hebreo es la palabra kabad, que significa poner peso encima de algo, encimar el peso, o sea, poner más peso, ¿no? Y eso hace referencia, y cuando buscaba pensar qué significará, pero significa, o sea, lo que estás llevando es algo de valor, ¿no? Cuando tú estás llevando, ya vas al mercado, compras algo, no lo botas o lo dejas así, no es un peso importante a lo que estás llevando, ¿no? Ya se relaciona al valor que tenemos que dar a los papás, ¿no? No es una carga impuesta, sino una carga que tenemos que llevar con placer, algo así. Claro, Carlitos, sí. Y esto también está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y desde el Antiguo Pacto Dios nos habla acerca de esta ley con promesa. Deuteronomio 5, 16 también habla, en el Nuevo Pacto, Efesios capítulo 5, versículo 2 al 3. ¿Qué es honrar para ti, Jan? Honrar a los padres, ¿es muy importante? Sí, porque también en la Biblia se maneja mucho el concepto de lo que es el honrar a Dios, ¿no? Y bueno, lo que yo leía, veía, buscaba, he llegado a comprender que honrar es amar, es comprender, ¿no? Es amor hacia algo o hacia alguien, ¿no? Porque honrar a nuestros papás va mucho más allá solo de hacerles caso, ¿no? Honrar a nuestros papás también es amarlos, respetarlos, cuidarlos, valorarlos, ¿no? Y en varios de los versículos que dijiste se menciona esto, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se alarguen, ¿no? Y es un mandamiento con promesa, ¿no? Y hay varios en la Biblia. Entonces, yo digo que honrar a los padres es amarlos. Es importante honrar a los padres porque en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3 dice el honrar a los padres es un mandamiento con promesa, hace que nuestras vidas puedan vivir de una manera feliz y podamos vivir mucho tiempo aquí en la tierra, porque pasa lo contrario, es una ley universal, Huáscar. Sí, Carlitos, así como decías, tal vez aportando un poquito a lo que decía, este verbo, por ejemplo, honrar, que está en la Biblia, es un verbo que tiene tres funciones, ¿no? Es un verbo que es un presente, que es activo y que es imperativo, ¿no? O sea, en resumen, lo que dice la Biblia es que tenemos que hacerlo ahora, ¿no? O sea, y de forma reverente a los papás, y aparte, como decía bien Gianmarco, es un mandamiento de Dios, es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que da Dios. Antes de que te relaciones con los demás, te da primero en tu casa, en tu familia, ¿no? Que honres, que como decía Gianmarco bien, que ames a tu papá, y vamos a hablar un poquito de eso, no sea lo que sea lo que haya pasado, pero tener ese amor y hacerlo ahora es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Honrar, respetar, honrar, obedecer, honrar, dar el lugar que le corresponde a los padres. Pero ¿hasta qué punto debemos de honrar a los padres? Es una pregunta que nos hacemos, Jan, y cómo tendría que ser, digamos, nuestra posición ante esta situación. Bueno, la Biblia dice que en Proverbios, en varios versículos, nos habla de los beneficios de obedecer a nuestros papás, ¿no? Y bueno, también haríamos un lineamiento haciendo que todas las cosas buenas que sean para nuestro provecho, que sean con un fin justificado bueno para nosotros, son las cosas que deberíamos obedecer a nuestros papás, porque hay algunos papás que incitan a los hijos a beber, ¿no? O a hacer cosas que no están bien. Entonces yo creo que esa sería la línea, ¿no? O sea, no cruzar esa línea de hacer lo malo por nuestros papás, ¿no? Claro, a ver, ¿por qué decimos hasta qué punto tenemos que usar? Hay papás malos, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Unos dicen, mi padre es alcohólico, mi mamá es promiscua, debo de usarles, o sea, son malos. La Biblia en ningún momento dice que si son buenos, ejemplares, correctos, perfectos, tiene que uno usarlos. O sea, el Señor dice que tenemos que usarlos, sea lo que sea, Huáscar, nuestros padres. Sí, Carlos, ¿no? Y en ese punto tal vez yo creo que es un poquito delicado, ¿no? Porque, y tal vez sobre todo para aquellos que son todavía menores de edad, ¿no? Porque aquel que es mayor de edad tal vez incluso ya
si su papá le induce algo malo, tal vez podría tomar la decisión de irse, si tuviera la posibilidad de su casa, ¿no? Pero un joven que está sujeto a sus papás es un poquito complicado, tal vez que le quiera inducir ese tipo de cosas u otras cosas. Y tal vez el consejo no hacerlo con el mayor respeto posible, sin criticar, sin discutir, o sea, porque de eso se trata, ¿no? Bueno, ¿no? Yo creo que estamos hablando de temas muy delicados y así muy puntuales, pero tener esa paciencia, esa delicadez con los papás de decir, no papá, yo amo a Dios, por favor, quiero que respetes lo que yo siento por Dios, porque no me quiero meter en esas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema delicado, pero creo que tal vez es una de las formas que podríamos decir que se puede hacer. Claro, es delicado desde todo punto de vista. Usted puede decir, pero usted pónganse en mi lugar, o sea, ustedes no están en mi situación. Y hay que analizar con esa delicadeza también, ¿no? Con mucha sabiduría, ¿no? Una persona, como decía Oscar, que tiene el criterio formado puede tomar una decisión, pues, pero adolescentes, digamos, que no son personas mayores, entonces tienen que estar sujetos a esta situación. Bueno, esa es otra situación, pero por eso es importante. De mí, por ejemplo, en mi caso, yo he nacido y he crecido con mi madre, ¿no? Y mi padre nunca ha estado, digamos, cerca de mí en los momentos que más lo he necesitado. Y ya es otra historia eso, pero cuando llega el momento, digamos, él ya se acerca a la familia, yo lo veo como un extraño, mi padre. Yo no digamos, si mi padre es un extraño, peor mi familia, ¿no? Yo he tenido ese caso, por ejemplo, ¿no? De mí ha sido un caso, yo no he tenido tíos, tías, primos, digamos, con los cuales he crecido, ¿no? Mi familia era mi papá, mi mamá, pero en ese caso no estaba mi papá, mis hermanos y mi madre. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese caso? O sea, no lo conozco, o sea, es extraño. Igual, yo tengo el deber, con la sabiduría que Dios me da, de honrarle, respetarle. ¿Por qué? ¿Por qué, Jan? Porque todo lo que nosotros hagamos, en algún momento vamos a ser padres y algunas hijas madres también, y van a cosechar lo que han sembrado. Es una por otra, es la realidad, Jan. Sí, es una ley, ¿no?, de la vida. Por ejemplo, yo tenía una tía que le hacía renegar de joven a mi abuela. Y lo que pasa es que su hijo es lo mismo, ¿no? y bueno, pues es una ley universal, ¿no? O sea, el respeto que tú, digamos, demuestres a tu hijo, que tienes hacia tus padres, va a reflejar cómo él te va a respetar más adelante a ti. Por ejemplo, yo igual he crecido con mi mamá solamente y mi papá, pues, recientemente lo he visto, ¿no? A veces como que... pero igual lo amo, ¿no? Y lo respeto, ¿no? Y es eso, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tu papá haya sido malo contigo, pues es tu deber, ¿no? Como hijo, respetarle, cubrir sus faltas, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque hay hijos que le hacen pagar a sus papás por sus errores, ¿no? Que los critican, que los juzgan y demás, en un momento de rabia y enojo. Y también los papás son personas, ¿no? O sea, no son de acero, ¿no? Igual ellos son humanos, pueden equivocarse. Pero la cosa es que tú sepas redimir ese pecado, esa falta que haya tenido con tu vida, ¿no? Sería lindo en esta vida, y lo digo con toda sinceridad, que podamos escoger a nuestra familia, a nuestros padres, ¿no? Unos padres ejemplares, inteligentes, perfectos, qué sé yo, pero lamentablemente no podemos hacer eso. Y tampoco los padres, si le daríamos un micrófono y escogen qué tipo de hijos quieren, claro, escogerían siempre lo mejor, pero se nos ha dado los padres que tenemos y tenemos que agradecer por lo que tenemos, porque hay muchos hijos e hijas que, Huáscar, no tienen ni siquiera padre ni madre, tal vez, ¿no? Sí, Carlitos, es un tema muy delicado, ¿no? Que hablábamos en otras reuniones también con otros jóvenes, en el cual hay muchos jóvenes que incluso se sienten heridos, lastimados por sus papás, porque como decía Gianmarco, un papá puede ser que sea drogadicto, borracho, hay otros, imagínate, que sean ladrones, que sean narcotraficantes, muchas cosas, papás, mamás, mujeres, ¿no? Y son errores que ellos han cometido, lamentablemente, porque al igual que muchas otras personas, tal vez nosotros también, porque no hemos conocido a Dios, ¿no? No hemos tenido ese conocimiento de Él, y por la ignorancia de eso cometen esas cosas, ¿no? Y hay otros papás incluso que hacen cosas peores, tal vez vejaciones a hijas, o sea, son temas muy delicados que se tocan, sí. Y yo creo que son heridas en el corazón, en el alma, ¿no? Pero yo creo que tal vez compartas algo conmigo, Carlitos, que algo a mí me ha parecido, me ha pasado similar en mi caso. Mi papá igual era una persona extraña, pero el Señor es Él quien hace la obra realmente, porque uno no puede perdonar a sí mismo. Yo no podía, hasta que uno tiene que ser realista y decirle, Señor, no puedo perdonarle, no sé por qué, intento, pero no puedo.
pero al final es el quien hace la obra, ¿no? Y eso rescato a palabras de Jan que dice, no, trataremos de no criticar, de no señalar a los papás, porque este mandamiento es muy importante en la Biblia, y como decías, Carlitos, y perdón que me alargue con esto, hay personas que lamentablemente han perdido a sus papás con cualquier tipo de accidente, enfermedad, y yo escuchaba a otras personas que decían, ¿cómo quisiera tener a mi papá, aunque sea, o a mi mamá, que la ha perdido, para pelear, para discutir? Imagínate ese grado. Y es triste a veces cuando nosotros mismos incurrimos en esa deshonra a los papás, porque a veces les criticamos o les hablamos mal y no nos damos cuenta, ¿no? Y a través de eso acarramos en nuestras vidas maldición también, como decía, como todo lo que dicen ustedes, yo lo confirmo, y es verdad. Pero... Sí, y ellos han tenido, digamos, sus hierros, sus errores, ¿no? Las dificultades que hayan tenido, y nosotros no somos quien para ser sus verdugos, de verdad, o sea, como hijos. Realmente reflexionemos, ¿verdad? Porque en ese tiempo cuando ellos nos han tenido tal vez ha habido carencias, no era el tiempo como nosotros ahora podemos ver. Hay muchas cosas, muchas falencias que se puede tener, pero nosotros no somos quien para juzgar eso, ya. Sí, bueno, ellos, pues, en algún momento mi mamá me dice, yo no tengo la preparación que tú has tenido, yo no he tenido, han tenido carencias, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la iglesia, como era antes, estas clases de temas, esta clase de discusiones, ¿no? Que había prematrimoniales, clases de noviazgo, no se da, ¿no? No se daban antes en las iglesias. Entonces muchos de esos jóvenes se han equivocado, ¿no? Gracias a eso. Y tampoco es que hayan escudriñado la Biblia, porque en Proverbios, en Eclesiastés y Job, está todo eso, ¿no? O sea, en Proverbios te avisa cuáles son los peligros de meterte con una mujer que, digamos, es promiscua, ¿no? O qué pasa en caso de que desobedezcas a tus padres, o muchas situaciones, ¿no? Y te habla bien bonito, ¿no? Proverbios, por ejemplo, te dice, hijito, te dice, cuidado con esto, y es como si Dios te dijera, hijo, tranquilo, o sea, confía en mí, lee mi palabra y yo te voy a guiar, ¿no? Pero muchas veces preferimos no hacerlo, ¿no? Y bueno, por la ignorancia también de nuestros papás, ¿no? Y se entiende, ¿no? Es muy importante eso, y vamos a ir ya casi finalizando esta charla, que es muy importante, un momento de reflexión como hijos y tal vez aprendiendo estos temas como futuros padres, porque de eso se trata. Tenemos que prepararnos en la vida. Mañana pasado nos va a tocar también a nosotros, y es lo que vamos a sembrar en este tiempo. Vamos a tocar en una segunda parte por qué muchas veces los hijos no honran a los padres. Vamos a tocar los padres y madres tóxicas, ¿no? Hay padres autoritarios, padres sobreprotectores, hay muchas conjeturas en este caso. Vamos a tocar en el siguiente video, pero quiero, y eso está también escrito, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice, padres, ¿no? A los hijos dice, ¿no? Hijos, sujetad a sus padres, no los provoquéis a ira. Y también a los hijos, le dice, ¿no? A los padres, ¿no? Padres, no provoquéis a ira a los hijos. Y eso vamos a un poquito desarrollar en el siguiente. Pero quiero decir a todos los hijos y a todos los padres. Aún los padres, por los que haya pasado con los abuelos o sus papás, nadie somos quien para juzgar a nadie. Y esto se tiene que romper, porque, ¿saben? Se lleva esto por generaciones. La raíz de amargura, falta de perdón, entre hijo y padre, entre padre e hijo, entre hijo y su papá, el abuelo y el papá, o algo así. Entonces, eso es muy importante. Honrar a los padres es bendición de Dios. Yo les digo con toda sinceridad, nuestra vida va a ser feliz y vamos a vivir largamente en esta tierra, porque Dios ha prometido en su promesa de que nos va a bendecir. Vamos finalizando con algunos consejos importantes. Huáscar. Sí, Carlitos, no sé quién estará viendo estos videos, ¿no? No sé tampoco qué es lo que hayan pasado con sus papás, pero como decían aquí bien los chicos, y lo más importante, la palabra de Dios, que pase lo que pase, sea lo que haya sido, debemos de honrar a los papás, y esa palabra honrar es de manera reverente. Y si tenemos algún problema, un dolor en el alma, alguna cosa que nos hayan hecho, realmente la única solución y lo único que sana es Dios, Carlitos, nadie más. Sí. Pero es muy importante tener esa reverencia, esa delicadeza con los papás, ¿no, Carlitos? Sí. Jan. Bueno, pues decirles que los mismos errores que sus papás hayan cometido con ustedes no lo cometan, ¿no? O sea, nuestros papás nos aconsejan y nos dicen muchas cosas que a veces ignoramos, ¿no? Por nuestro bien, o por creemos que nosotros sabemos más que ellos.
Y bueno, pues está el internet, nuestra generación también, la generación de cristal, que por todo se enoja, por todo se molesta, cada cosa que le resulta irritante, ¿no? Y también dice eso, ¿no? Que nosotros también tengamos compasión, ¿no? Y no solo con otras personas, sino con nuestros mismos papás, a pesar de que se equivoquen, pues nosotros perdonarles sus errores, ¿no? O tratar de solucionar las cosas, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Y bueno, pues como cristianos y como hijos es nuestro deber, ¿no? Tapar sus faltas y hacer que, digamos, de alguna forma esos errores que ellos hayan tenido con nosotros no cometerlos, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué importante. Yo le digo con toda sinceridad, si usted ha sucedido alguna situación muy profunda, muy delicada, usted en sus propias fuerzas, como hijos o como padres que han fallado tal vez a sus hijos, no lo va a poder lograr en sus fuerzas. Usted necesita la intervención de Dios. En el amor de Dios usted puede perdonar y usted puede ser perdonado también por su hijo. Eso es importante. Yo le digo, no somos nosotros quien para juzgar, porque nadie está libre de caer en ese error. Lo que se trata es de que nosotros seamos obedientes a lo que Dios quiere. Dios nos ama, Él es como nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él no quiere que siga viviendo esa vida que usted está viviendo tal vez de pronto con distanciamiento, en rencilla, en odio, con falta de perdón, con amargura. Eso no quiere Dios. Resuelva eso en vida. ¿Para qué tanto problema nos hacemos si pasado mañana podemos morir? Y así para pelearnos, para un momento después estar frente a un ataúd, llorando, pidiéndonos perdón en un cuerpo inerte. No, arregle en vida esos cabos sueltos, hágalo de todo corazón, porque la familia ha sido instituida por Dios, es un núcleo importante en la sociedad. Que Dios le bendiga, con nosotros será hasta una próxima oportunidad.